Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy día sobre un tema que es bastante novedoso y desde luego suscita mucho interés, particularmente entre los funcionarios públicos, y es este restablecido régimen sancionador a cargo de la Contraloría General de la República, el procedimiento administrativo por responsabilidad administrativa funcional. Es un tema amplio para el cual tenemos poco tiempo, siguiendo la mística de todas las sesiones que he compartido por este medio. Más importante que avanzar creo que es el aprendizaje, así que por favor, si es que alguien tiene alguna pregunta a lo largo del desarrollo de la sesión, no dude en levantar la mano o simplemente y en forma espontánea activar su micrófono y formular la pregunta. Me detengo a explicar cualquier asunto que sea necesario, no hay ningún problema. Así que avancemos. La génesis del procedimiento administrativo disciplinario se encuentra en la acción de control. ¿Ya? ¿Qué cosa es una acción de control? Una acción de control es la herramienta esencial del Sistema Nacional de Control, que implica la aplicación de normas, procedimientos y principios que regulan el control gubernamental, en virtud de la cual se efectúa una verificación y evaluación objetiva y sistemática de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales. Dicho en sencillo, la acción de control es aquel mecanismo que permite a la Contraloría General de la República verificar y evaluar si la entidad está gestionando y ejecutando sus recursos conforme al marco normativo vigente. ¿Ya? Ese es el objeto de una acción de control. Ahora, al concluir la acción de control, el personal de la Contraloría General de la República a cargo del desarrollo de la misma emite un informe. ¿Ya? Y este informe tiene básicamente por finalidad mejorar la gestión de la entidad. ¿Ya? El propósito de la acción de control es identificar aquellas oportunidades de mejora, aquellas falencias que pudieran haber estado cometiéndose en la gestión y ejecución de los recursos públicos y a través pues, de su identificación se brindan una serie de recomendaciones que permiten superar la situación advertida, pero además corresponde en ese informe señalar las responsabilidades que pudieran haberse identificado en el marco de la acción de control. Entonces, en síntesis, la acción de control es el punto de partida, es la semilla para hablar de la responsabilidad administrativa por actos funcionales, ¿no? Ahora, en cuanto a responsabilidades, porque sí, si bien es cierto, el tema que vamos a tratar el día de hoy es específicamente la responsabilidad administrativa funcional. Esta no es la única clase de responsabilidad que puede encontrarse en el marco de una acción de control. Es posible también que se encuentre una responsabilidad civil. Cuando hablamos de la existencia de una responsabilidad civil, ¿qué significa responsabilidad civil? Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a su entidad o al Estado. Ojo con esto, que es muy importante. Es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones por dolo o culpa, sea esta excusable o leve. Es decir, no importa si es por dolo o culpa, basta que se cometió la infracción y que esta infracción al deber del funcionario ha generado un daño económico, basta que se haya generado un daño económico derivado del incumplimiento de los deberes del funcionario o servidor para que dicho funcionario o servidor sea civilmente responsable frente al Estado por los daños patrimoniales, por los daños económicos causados. La obligación del resarcimiento a la entidad o al Estado es de carácter contractual y solidario, y la acción correspondiente prescribe a los 10 años de ocurrido los hechos que generan el daño económico.
O con esto es una cuestión de carácter procesal, 10 años para que el Estado pueda iniciar la acción por responsabilidad civil, la acción de daños y perjuicios en contra de él y o los funcionarios responsables. Y claro, la responsabilidad es solidaria, ¿no? Es decir, si hubiera más de un funcionario involucrado, la entidad indistintamente puede dirigir el íntegro de la responsabilidad civil en contra de todos ellos o en contra de cualquiera de ellos. A esto alude el hecho de que la responsabilidad sea solidaria. Está con el audio muy bajo. Por favor, ¿pueden confirmarme si todos tienen ese problema? ¿Se escucha bajo el audio? Está muy bien, doctor. De repente es un problema con el participante que ha indicado en el chat, Lenin Tito, de repente es en su equipo. Sigamos entonces. También podría generarse una responsabilidad penal, que es aquella en la que incurren los servidores o funcionarios que en ejercicio de sus funciones han efectuado un acto o una omisión tipificada como delito. Entonces, en adición a la responsabilidad administrativa funcional, en el marco de una acción de control también podría establecerse que el funcionario o servidor y o los funcionarios o servidores involucrados han incurrido también en responsabilidad civil y o en responsabilidad penal. Pero la vedette de esta mañana es la responsabilidad administrativa funcional. ¿A qué alude esta responsabilidad administrativa funcional? La responsabilidad administrativa funcional es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece. Se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación. Es decir, indistintamente, si cuando se detecta el supuesto de responsabilidad administrativa funcional, el funcionario y o servidor tiene un vínculo vigente con el Estado, o inclusive si el vínculo que en algún momento tuvo con el Estado ya se extinguió, esto no enerva, no limita la posibilidad de que en el marco de una acción de control se establezca que este funcionario y o servidor o exfuncionario y o ex servidor haya incurrido en responsabilidad administrativa funcional. Esta responsabilidad se identifica como resultado de un servicio de control posterior en que se haya brindado al servidor o funcionario la oportunidad de realizar sus comentarios o aclaraciones con carácter previo a la emisión del respectivo informe de control, en los que se deberá consignar de manera clara y precisa lo señalado, lo referido por los referidos servidores o funcionarios. Y aquí me detengo para explicar acerca del jus puniendi, ¿no? El jus puniendi o la potestad sancionadora que tiene el Estado tiene varias manifestaciones, ¿no? El derecho penal, por ejemplo, es una de las manifestaciones del jus puniendi del Estado. Pero dentro del derecho administrativo también tenemos manifestaciones del jus puniendi, como el procedimiento administrativo sancionador, como el procedimiento administrativo disciplinario en el contexto de el Sistema Nacional del Servicio Civil, de las normas que regulan al servicio civil, y el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional. Estas son las manifestaciones de la potestad punitiva que tiene el Estado. Y en el contexto de un Estado de Derecho, naturalmente es de entender que el ejercicio de estas potestades punitivas del Estado se encuentren pues circunscritas al cumplimiento de muy estrictas formalidades y con sumo apego a un conjunto de garantías que previenen que exista arbitrariedad o abuso por parte del Estado cuando ejerce este poder punitivo. De modo tal que es, por supuesto, una de estas garantías esenciales la posibilidad de que aquel servidor respecto de quien se presume existe, o respecto de quien se ha encontrado, más bien dicho, indicios
responsabilidad administrativa funcional, se le brinde la oportunidad de presentar un descargo, de que realice las aclaraciones del caso antes de que se emita un informe de control. Esto es, en términos generales, la parte introductoria de el procedimiento administrativo sancionador. No sé si hasta este punto alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que hemos tratado hasta ahora. En el chat, doctor, están llegando preguntas. A ver. Ah, ya. A ver, aquí hay una pregunta de Joan Catriel Sagástegui Pretel. En ese caso, ¿cómo responde patrimonialmente? ¿Con patrimonio propio o patrimonio del Estado? Ah, muy buena pregunta. Entiendo que estamos hablando de la responsabilidad civil. Cuando un funcionario servidor es responsable civilmente frente al Estado, responde con su propio patrimonio, porque es una responsabilidad individual de ese funcionario servidor. A efectos de esta responsabilidad civil, el Estado se encuentra facultado para interponer en contra de este funcionario y o servidor la correspondiente demanda por daños y perjuicios, y en el contexto de esta demanda, inclusive interponer una medida cautelar. Yo en el 2018 fui contratado por un ingeniero que en su momento fue residente de una obra que se ejecutó por administración directa. Hubo una acción de control a esta obra por administración directa y la Contraloría concluyó que había responsabilidad civil debido a que se había pagado por unos materiales que aparentemente nunca habían ingresado a la obra. Y además porque habían penalidades que correspondía aplicar a un proveedor de materiales para esta obra y estas penalidades nunca fueron aplicadas. Ambos conceptos sumaban como 180.000 soles. Bueno, entonces la Contraloría, por intermedio de su procurador, interpuso la demanda contra este ingeniero y algunos otros funcionarios involucrados en esta acción de control, identificados, perdón, en esta acción de control. Y recuerdo que en el caso concreto de este ingeniero que era mi cliente, la Contraloría había solicitado una medida cautelar de embargo en contra de su casa. O sea, la Contraloría embargó la casa de este ingeniero. Entonces, naturalmente, esto grafica, pues, para contestar la pregunta de Joan, que la responsabilidad civil es asumida por el funcionario y o servidor en quien se ha encontrado dicha responsabilidad y, en consecuencia, el funcionario o servidor responderá por esta responsabilidad con su patrimonio personal. A ver, otra pregunta. ¿Los informes de control son de oficio o de parte? No, la Contraloría realiza las acciones de control conforme a un plan nacional de control. O sea, la Contraloría General de la República tiene distintos instrumentos de gestión y uno de estos es la planificación de las acciones de control que van a realizar respecto a las distintas operaciones, actividades, procesos, procedimientos de las entidades del Estado a nivel nacional. Todo esto está sistematizado dentro de un plan de control. Entonces, las acciones de control se ejecutan bajo ese plan. ¿No? Sin perjuicio de que obviamente, pues, si hubiera alguna situación imprevista, extraordinaria, me refiero a algún desvío de cumplimiento evidente, podría realizarse, pues, una acción de control en específico, pero hablando en términos generales, las acciones de control se encuentran debidamente programadas en un plan de control. A ver, ya, por aquí hay otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre procedimiento administrativo disciplinario
procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, teniendo en cuenta que en ambos casos se apertura procedimiento por infringir normas administrativas. Ya, muy buena pregunta. En el procedimiento administrativo disciplinario, en principio, la relación sobre la cual subyace el procedimiento es una relación empleador-empleado, mientras que en el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, la relación sobre la cual subyace el procedimiento es una de administración pública administrada. ¿Ya? Esta es la primera diferencia esencial. Y en buena cuenta, la infracción sancionable en el procedimiento administrativo disciplinario está relacionada con las obligaciones de carácter laboral del funcionario o servidor. En cambio, en el procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional, no está en discusión el incumplimiento de obligaciones laborales, sino el cumplimiento de las funciones administrativas que han sido depositadas en este funcionario o servidor. Esto es la diferencia. A ver, Javier Soplapuco, ¿cómo se puede determinar la conservación del acto administrativo? No me queda muy en claro su pregunta, Javier. O sea, me refiero a cómo se relaciona su pregunta con el tema que estamos tratando ahora. Si por favor pudiera ampliarla a través del chat para contestar. A ver. La Contraloría tiene los mismos criterios que el derecho penal para determinar quién es un funcionario o servidor público. Bueno, la definición de funcionario o servidor público para los efectos del ejercicio de la potestad sancionadora se encuentra definida en la Ley del Sistema Nacional de Control y Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, ¿no? Ahí se define qué se entiende por funcionario o servidor público. De verdad, desconozco cómo es en el tema penal, es una especialidad a la que no me dedico, pero para los efectos de la potestad sancionadora, la definición de funcionario o servidor está en la Ley Orgánica de la Contraloría y Ley del Sistema Nacional de Control. Ya. A ver, Luciano Miranda dice, los informes técnicos que son parte del informe de Contraloría se considera peritaje. Si es así, en caso de una obra, el cálculo de perjuicio patrimonial lo puede hacer un ingeniero civil de la Contraloría o tiene que ser hecho por un perito contable. Muy buena pregunta, Luciano. ¿Qué es lo que sucede? La prueba pericial, ¿no? La discusión de la prueba pericial en el marco de un proceso, obviamente está condicionada a determinados parámetros, como por ejemplo, la validez del perito para hacer la pericia, es decir, ¿quién acredita que esta persona es o no un perito? ¿Cuáles son sus pergaminos? ¿Cuál es su experiencia profesional, su formación académica que avala que las conclusiones a las que ha llegado en su peritaje revisten solidez y además son válidas? Y también la propia operación pericial. Lo que quiero decir con esto es que más allá, si la pericia la debe practicar un ingeniero civil o un perito contable para la determinación de un daño patrimonial, lo que siempre se tiene que evaluar cuando se examina la prueba pericial es la persona del perito, o sea, si tiene la formación y la experiencia necesaria para actuar como perito y el procedimiento que ha seguido, si el procedimiento que ha seguido para arribar a las conclusiones de su dictamen pericial es un procedimiento válido que reviste cierto nivel de rigor científico. Entonces, valgan verdades, es indistinto si es ingeniero civil o contador quien realiza la pericia, ¿no?
A ver, Javier aclaró su pregunta. En un PAT, ¿cómo se puede determinar la conservación del acto administrativo en un PAT? Bueno, las reglas de la conservación del acto administrativo están claramente establecidas en el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Entonces, para todos los espacios de derecho administrativo se rigen por esas reglas, ¿no? Por esas reglas de conservación del acto administrativo previstas en el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. A ver, Jessica Torres pregunta, ¿cómo se atiende un hito de control? Es decir, ¿cuál es el procedimiento que se debe realizar? Ya. En un hito de control, lo que normalmente requiere la Contraloría General de la República a través de la comisión a cargo de ese hito es que le presentes un plan de acción para levantar las observaciones encontradas en ese hito. Entonces, el objeto del hito es decir, oye, mira, yo he analizado este procedimiento, esta operación, este contrato, o sea, este espacio concreto y he encontrado las observaciones 1, 2 y 3. Lo que la Contraloría espera es que la entidad presente un plan donde indique acciones concretas y el responsable por cada una de estas acciones a fin de que las observaciones encontradas en el hito puedan ser levantadas. Es así como se atiende un hito de control. Iván Arias pregunta, ¿un servidor público puede ser sancionado administrativamente y penalmente a la vez? Por supuesto que sí. Ya ese es un tema que se ha zanjado hace bastante tiempo atrás y se ha establecido que, si bien es cierto, el poder punitivo del Estado se manifiesta tanto a través del derecho administrativo sancionador como a través del derecho penal, los fines del derecho penal y los fines del derecho administrativo sancionador son sustancialmente distintos. Por tal motivo, a un mismo ciudadano se lo puede responsabilizar penalmente y también se lo puede sancionar administrativamente porque son dos manifestaciones del poder punitivo del Estado que tienen fines totalmente diferentes. Entonces, contestando su pregunta, Iván, sí es posible que a un servidor se lo sancione administrativamente y penalmente. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Igual voy a estar atento al chat. Aquí hay una pregunta de Jairo. Para una indulgencia de obra, ¿qué sanciones se aplican a los responsables? Chispas, me agarró Jairo. ¿Qué cosa es una indulgencia de obra? Por favor, si puede explicar qué cosa es una indulgencia de obra. A ver, aquí hay un comentario de Luciano Miranda. Ya. Jairo ha precisado su pregunta, creo. Sí, prácticamente interferir con malas acciones al desarrollo de la obra. Claro, definitivamente, uno de los puntos que siempre revisa la Contraloría, y yo lo digo por experiencia propia, de primera mano, clientes del estudio en el que yo trabajo, que son contratistas que ejecutan obras para el Estado, la Contraloría General de la República ha designado una comisión especial para el control de cada una de estas obras,
¿Qué es lo que revisa la Contraloría? Absolutamente todo. Por ejemplo, pide el sustento de las amortizaciones de los adelantos otorgados, pide la relación o las listas de asistencia del personal clave, la permanencia del personal dentro de obra. Cuando el contratista presenta la valorización mensual, la Contraloría a los pocos días pide una copia de la valorización y se constituye en el lugar de la obra para verificar que efectivamente las partidas valorizadas han sido realmente ejecutadas. Es decir, la Contraloría siempre está dentro de las obras. Por tanto, si dentro de la obra se hubiese cometido alguna irregularidad, sin duda, esto va a ser objeto de un hito de control en principio y eventualmente de un informe de control, y por supuesto que va a haber responsabilidad administrativa para los funcionarios encargados de la gestión de la obra. Ok, vamos a dejar en stand-by algunas preguntas, vamos a avanzar un poco más porque eventualmente las respuestas a lo que están preguntando pueden estar en las siguientes diapositivas. ¿No? Voy a cerrar el chat, permítanme por favor. Ok, vamos a hablar ahora ya concretamente de la potestad sancionadora a cargo de la Contraloría. Ya hemos hablado pues de que el ejercicio de la potestad sancionadora se deriva de una acción de control, ¿no? Y que la potestad sancionadora que se ha atribuido a la Contraloría es aquella que permite sancionar el haber incurrido en responsabilidad administrativa funcional, ¿no? Sin perjuicio que además pudiera haberse incurrido en responsabilidad civil y o responsabilidad penal, la cual tendría que ser ejercida interponiendo pues la demanda en el caso de la responsabilidad civil y la denuncia en el caso de la responsabilidad penal ante los órganos correspondientes, ¿no? Pero la Contraloría General de la República tiene potestad sancionadora respecto a la responsabilidad administrativa funcional en los términos que hemos explicado, ¿no? ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad administrativa funcional? Y en tal sentido, la Contraloría tiene la potestad para sancionar cuando determina que existe responsabilidad administrativa funcional, tomando como referencia los hechos contenidos en los informes que hubieran emitido los órganos del Sistema Nacional de Control, como resultado de un servicio de control posterior. Ojo con esto, la responsabilidad administrativa funcional siempre se deriva de un servicio de control posterior. Siempre que, naturalmente, en el informe de ese servicio de control posterior se hubiera identificado la responsabilidad y sea posible atribuir a algún funcionario o servidor la comisión de esta infracción. A esto se refiere el tema de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. Bastantes cosas que explicar de lo que se ha señalado en esta lámina. Los informes de control básicamente están referidos a hechos, ¿ya? Hay una exposición de hechos y, cómo no, una calificación preliminar, si se quiere, una identificación del deber incumplido y la atribución de esta infracción a determinado funcionario o servidor. Entonces, siempre para hablar de responsabilidad administrativa funcional, tenemos que tener en cuenta que hay una infracción que se ha cometido y que esta infracción es atribuible a un funcionario y o servidor. Estos son los elementos para que la Contraloría General de la República pueda ejercer su potestad administrativa sancionadora por responsabilidad administrativa funcional. Ahora, eso es un punto que es importante, ya que varios han estado preguntando, la relación entre este procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional con el procedimiento administrativo disciplinario por responsabilidad disciplinaria. La potestad sancionadora de la Contraloría prevalece frente a otras potestades sancionadoras administrativas.
con las cuales articula para el deslinde de la responsabilidad. Es más, si es que hubiera una situación, si es que ya la entidad hubiera iniciado un deslinde de responsabilidad y la Contraloría comunica a la entidad que está iniciando un procedimiento administrativo sancionador en contra de este funcionario, el resto de acciones que pudieran haber iniciado tienen que paralizarse. Siempre va a prevalecer, por mandato de la ley, la potestad sancionadora de la Contraloría. Esto prevalece respecto a otras potestades administrativas sancionadoras. La que prevalece es la de la Contraloría. Ahora, en cuanto al ejercicio de la potestad sancionadora, esto es muy importante porque constituye una garantía en favor del administrado. ¿Ya? Constituye una garantía en favor del administrado. Para la determinación de responsabilidades derivadas de la acción de control, deberá brindarse a las personas comprendidas en su procedimiento la oportunidad de conocer y hacer comentarios o aclaraciones sobre los fundamentos correspondientes que se hayan considerado. Es decir, hay dos derechos que tiene el funcionario o servidor que se encuentra inmerso en el ejercicio, bajo el ámbito del ejercicio de la potestad sancionadora de la Contraloría. Lo primero, tiene el derecho de conocer cuáles son los cargos y los fundamentos de los cargos que se le imputan. Y segundo, tiene el derecho de hacer sus comentarios y o aclaraciones respecto de estos cargos que se le imputan. ¿Ya? Estos derechos son esenciales porque constituyen garantías del debido procedimiento administrativo. ¿Ya? Y esto es un derecho, pues, que tiene protección constitucional. Son dos derechos que no pueden conculcarse. Esto invalidaría el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Contraloría. El funcionario o servidor involucrado tiene el derecho de conocer los cargos que se le imputan y tiene el derecho de hacer los comentarios y aclaraciones que estime pertinentes, que estime necesarios para su defensa respecto de estos cargos. Ok, hasta aquí. Empecemos con un segundo bloque de preguntas. El micrófono es de ustedes. ¿Están con el micrófono desactivado? A ver, los organizadores, si pudieran activar el micrófono, creo que es más práctico que estar leyendo las preguntas en el chat, porque se Sí, doctor. pierden las preguntas. Está A ver si activo usted me el ayuda audio. a ir cediéndole el uso de la palabra a los participantes para que formulen su pregunta, y así no se pierde ninguna. Sí, doctor, que levanten su manito y yo le activo el audio. Bestial. Doctor, Doctor buenas Luis, tardes. está activo su audio. Sí, doctor, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí. Buenas Doctor, quería tardes. hacer una pregunta. Me está interesando el tema de la Contraloría. En la diapositiva anterior hablaba sobre los informes del sistema de control. ¿Quiénes conforman ese sistema de control? ¿Quiénes pueden emitir esos informes? Los órganos de la Contraloría General de la República. Y esos famosos órganos, creo que se llama órganos de control interno de municipalidades y demás, ¿ellos tienen alguna función similar a la Contraloría? No, eso es la Contraloría. Son órganos que pertenecen a la Contraloría General de la República. Ah. Ya, doctor, gracias. No tiene por qué, señor. Gracias a usted por la pregunta. Doctor Fidel, está activo su audio. Me escucha, ¿no? ¿Verdad, doctor? Sí, señor. Se le escucha Ya, muy bien. una pregunta, doctor. No. En una municipalidad, cuando se advierte que están cometiendo un delito, ya sea de peculado o negocio incompatible, ¿esto tiene conocimiento de la Contraloría a efecto de hacer la denuncia o esto va ya, digo, por tema de repente de una denuncia al margen de la Contraloría? No, lo que pasa es de que, como hemos visto, en los informes de control
corresponde que la Contraloría establezca las responsabilidades a que hubiera lugar. Es decir, en el informe de control no solo va a establecer la existencia de responsabilidad administrativa, sino que también va a establecer la existencia de responsabilidad civil y responsabilidad penal si es que la hubiere. Lo que sucede es que de esas tres responsabilidades establecidas, la Contraloría solo tiene potestad sancionadora respecto a la responsabilidad administrativa funcional. La responsabilidad civil y la responsabilidad penal no se encuentra dentro de las facultades de la Contraloría. Lo que la Contraloría va a hacer es canalizar esas responsabilidades por intermedio de la Procuraduría Pública correspondiente. En el caso de la responsabilidad civil, a través de una demanda ante el Poder Judicial, y en el caso de la responsabilidad penal, interponiendo la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Doctor, entonces, estoy entendiendo de que en una denuncia penal, ya sea por peculado o negociación incompatible, eh, casi no, o sea, no tiene conocimiento de la Contraloría, no tendría conocimiento de la Contraloría. ¿Qué quiere decir con conocimiento? O sea, yo entiendo, yo lo entiendo así, de que si es que en esa municipalidad X hay un presunto delito, entiendo yo quien debe enterarse primigeniamente es la Contraloría, y la Contraloría, si de oficio, envía un informe, o en su defecto, como usted ha dicho hace un momento, que tienen la municipalidad una parte de la Contraloría, ellos son los que estarían denunciando. Así lo estoy entendiendo. O sea, dicho de otra forma, cualquier ilícito penal ante la municipalidad tendría que tener conocimiento de la Contraloría, ¿o no? Es que no entiendo qué quiere decir con conocimiento, señor. Le vuelvo a decir, en el marco de la acción de control, el informe, producto de la acción de control, va a establecer las responsabilidades, pero la Contraloría no puede procesar ni responsabilidad civil ni responsabilidad penal. Es por eso que se va a presentar la denuncia ante el Ministerio Público en el caso de la responsabilidad penal. Ok, ok, muchas gracias. Vale. Doctora Jessica, está activo su audio. Doctor, muy buenos días. Tenía problemas con el audio y he ingresado a través del celular de mi esposa. Quería consultarle, en el tema de cuando la OSI te notifica y te dice que para un día determinado necesita personal para hacer una inspección de campo, para realizar el hito de control correspondiente, como oficina se puede volver a reprogramar esa fecha, porque muchas veces te piden personal, pero el personal ya tiene un cronograma determinado para ir a campo, pasar las inspecciones, y uno no cuenta con el personal para el día que te piden. En ese punto, como oficina, se puede decir con un informe de que se postergue para otra fecha la visita o el personal que nos están solicitando. Bueno, eso ya es una cuestión de coordinación, pues, ¿no? Esa es una cuestión de coordinación. En principio, lo lógico es de que priorice el deber de cooperar con la Contraloría, pero si es que no es materialmente posible, ya es cuestión de coordinar, ¿no? Y en todo caso, pero sí es posible indicarles que se reprograme la fecha, ¿no? Porque en ese punto tenemos muchos inconvenientes. La fecha es fecha y te piden que ese día sí o sí esté un personal. Claro, lo que pasa, señor, es que por mandato de la ley hay la obligación de cooperar con los órganos del Sistema Nacional de Control. Pero bueno, ninguna ley pues puede estar por encima de la realidad, ¿no? Si te llega el oficio hoy día y te piden personal para mañana y no tienes personal, pues simplemente no lo tienes, ¿no? Pero si el oficio te llega con anticipación, con el tiempo suficiente para que te programes, y a pesar de eso dices que no tienes, bueno, eventualmente eso puede ser entendido como que estás obstaculizando la labor de la Contraloría. Muchas gracias, doctor. Gracias. No hay... Doctor Alan, está activo su audio. Buenas tardes, creo es mi audio. Sí, doctora Flor, está activo su audio.
Buenas tardes. Una consulta, doctor. ¿En qué momento en el informe de control se determina que es responsabilidad administrativa disciplinaria y lo va a mandar a la entidad? ¿O ellos van a ver? ¿En qué momento es eso que determina? ¿De acuerdo a la falta, a la gravedad? No responsabilidad administrativa disciplinaria. Esto no tiene nada que ver con Contraloría. Contraloría es responsabilidad administrativa funcional. Claro, sí lo entiendo, pero el hecho es que a veces hay informes de control que ellos te remiten para que ya la entidad misma abre, te dicen, en este caso es responsabilidad administrativa, dice, toma, y te la entregan el informe, y los demás se lo llevan, o sea, ellos mismos lo ven. Claro, ¿qué es lo que sucede? Y creo que más arriba había una pregunta en ese sentido. La responsabilidad administrativa disciplinaria y la responsabilidad administrativa funcional está condicionada al principio de legalidad y al principio de tipicidad. Es decir, para que podamos decir, oye, tú has incurrido en una infracción de carácter administrativo funcional o una infracción de carácter administrativo disciplinario, la conducta que se te imputa tiene que subsumirse en las infracciones previstas, en el caso de la administrativa disciplinaria, en la ley del servicio civil, y en el caso de la administrativa funcional, en la ley de la Contraloría General de la República y ley orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control. Y por tanto tiene que haber pues esa adecuación típica de la conducta en el tipo infraccional previsto. Es así como se discrimina si estamos frente a responsabilidad disciplinaria o si estamos frente a responsabilidad administrativa funcional. Doctor Alan, ¿está activo su audio? Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Una Buenas consulta. tardes. Bueno, con todo Soy gusto. autoridad política de mi distrito. ¿Perdón? Y la pregunta es lo referente. En mi distrito hay una obra que se ha terminado, se ha concluido, pero en ese momento no sabíamos que la obra había tenido hasta 4 componentes. Y de esa manera se ha alertado con un documento a la oficina de OSI, ¿no? Y sí, ya son casi como 2 meses que no hay una respuesta de la oficina de OSI. Cuando se le llama, dicen que están trabajando en eso y no hay una respuesta, ¿no? ¿Qué debería de hacer? ¿Cómo debería de trabajar la oficina de OSI con la Contraloría, doctor? Gracias. Sí, como comenté hace un instante, lo que pasa es que hay una programación de las acciones de control y en realidad la Contraloría General de la República tiene pues autonomía funcional, ¿no? Ellos ven si es que, cuándo es el momento de realizar la acción de control, más allá de que algún ciudadano cualquiera pueda presentar una denuncia, señalar que existe una irregularidad en tal operación, la Contraloría tiene plena autonomía para decidir en qué momento ejecuta la acción de control. Doctora Lady, ¿está activo su audio? Muchas gracias, buenos días, buenas Buen día. tardes. Una consulta, yo, bueno, más o menos algo explicó con la pregunta anterior que le realizaron. Lo que pasa es de que quería consultar si es que no existiera alguna responsabilidad funcional con respecto a cualquier investigación, si Contraloría está en la facultad de poder determinar que se aperture, en todo caso, un proceso administrativo disciplinario, de subsumirse o de encontrarse en la responsabilidad disciplinaria. ¿Están en la facultad de derivarlo? Ya, miren, yo tuve un caso en el año 2019 de una señora que era funcionaria de una universidad pública. Ella trabajaba en ese entonces, bueno, todo esto pasó en entre el 2018 y el 2019, pero respecto a una situación que ocurrió en el 2013. Ella en ese entonces trabajaba en la oficina de abastecimiento de la entidad y la Contraloría realizó un servicio de control posterior a la suscripción de un contrato. Se encontró ciertas irregularidades en la suscripción del contrato y se comprendió pues esta señora que luego termina siendo cliente mía. Ella era de profesión administrador de empresas o ingeniero comercial, algo por el estilo, y le estaban diciendo que ella no advirtió
que dentro de los documentos que se presentaron para la firma del contrato, el postor ganador de la Buena Pro no había presentado el código de cuenta corriente interbancario. Y que por tal motivo habían cumplido sus funciones y que esto constituía responsabilidad administrativa funcional. Entonces, bueno, ella me contrató, hicimos la defensa ante el órgano sancionador de la Contraloría. Finalmente, el órgano sancionador de la Contraloría estimó los argumentos de la defensa y declaró que no existía responsabilidad administrativa funcional por este tema y archivó el caso. Eso debe haber sido 2018. En el 2019, la Contraloría, o sea, el propio órgano sancionador de la Contraloría, comunicó a la entidad que había procedido a archivar el procedimiento sancionador por responsabilidad administrativa funcional y que ponía conocimiento, o sea, que ponía los actuados a conocimiento de la Oficina de Recursos Humanos a fin de que evalúe la existencia de responsabilidad administrativa disciplinaria. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo quiero graficar que no es que la Contraloría pueda disponer el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario, porque la Contraloría nada tiene que ver con responsabilidad administrativa disciplinaria. Ese es un tema que corresponde a la gestión de recursos humanos del Estado. Lo que hace la Contraloría es poner a conocimiento de la entidad para que la entidad, a través de sus órganos competentes, disponga lo pertinente en relación a la responsabilidad administrativa disciplinaria si es que la hubiera. ¿No? En este caso, en el caso de la cliente que les cuento, sí se le inició un procedimiento administrativo disciplinario. En ese procedimiento yo también hice la defensa, argumenté no solamente que no había responsabilidad administrativa como una cuestión de fondo, sino que en la forma el plazo de prescripción ya había operado y bueno, sin embargo, pues lamentablemente en el contexto universitario, el órgano sancionador es el Consejo Universitario y el Consejo Universitario es un estamento pues más de corte político, ¿no? Y por tal motivo, todos los funcionarios que estuvieron involucrados en la suscripción de ese contrato eran funcionarios de la gestión del rector anterior y por tanto los funcionarios de la gestión del nuevo rector tenían un tema de rencilla ahí y declararon pues infundada el pedido de prescripción y le aplicaron una sanción disciplinaria de, creo que fue suspensión sin goce de haber por un día. Entonces, así es como en la vida real interactúa el tema del procedimiento administrativo sancionador con el procedimiento administrativo disciplinario. Doctor Wilder, está activo su audio. Buenas tardes, doctores. Buenas tardes, presidentes. Una consulta. Tengo un caso de una obra. Una obra ya ha sido ejecutada y a la semana una obra de una pista. Y a la semana ha sido, mejor dicho, fue mal obra. Se perdió el audio. Se perdió el audio, señor. ¿Me escuchó? Señor, tiene que volver a empezar con su pregunta, por favor. Ya. O sea, quiero saber a quién le cae la responsabilidad. Aquí han hecho una obra por mi calle. Han terminado la obra, pero se presentó una denuncia ante la Contraloría del Control Interno de la Municipalidad. Pero no se hizo al respecto, terminó la obra y está mal hecha la obra. O sea, ha durado una semana esa pista. ¿A quién se hace responsable o quién se podría poner a esa denuncia? No lo sé, tendría que hacerse la acción de control para identificar a los responsables. Pero si la oficina de control interno de acá de la municipalidad se pelotea que no, que es responsabilidad de la municipalidad de control interno. O sea, eso quiero saber a quién se podría hacer, si de frente a la Contraloría General o dónde, porque entre los dos se pelotean. Sí, usted podría presentar su denuncia en la oficina de la Contraloría General de la República de su región directamente y no hay ningún problema, ellos lo van a atender. Doctor Jairo, está activo su audio.
Sí, buenas tardes. Doctor, respecto, mi pregunta es que, ¿cuáles serían las medidas que debemos optar si es que los funcionarios de la Contraloría nos impiden dar aclaración y apelación de las sanciones que se nos impongan de tal manera sea un caso que se nos esté culpando, es decir? Ya, mire, me voy a adelantar un poco, porque ese tema está un poquito más adelante y tiene que ver ya con el procedimiento objetivo sancionador, pero tomando su pregunta, quiero compartir con ustedes una experiencia que me sucedió en el 2018, con un caso que llevé pues en la Contraloría, ¿no? En el 2018 contrataron al estudio donde yo trabajo un grupo eran como 10 u 11 ingenieros que habían ocupado distintos cargos en una entidad con relación a la ejecución de una obra, ¿no? Estaba el gerente de obras, el gerente de planeamiento, el gerente de supervisión, el gerente de proyectos, el inspector de la obra, el residente de la obra, sus asistentes, eran como 10 personas involucradas. La Contraloría había hecho un informe de control y había encontrado, pues, responsabilidad administrativa funcional en esos señores, ¿no? Entonces ya revisamos el expediente en el estudio y la Contraloría se había equivocado. O sea, ahí acusaban de que en la obra se había pagado más de lo debido por algunos reajustes de precio y por algunas modificaciones en el presupuesto analítico de la obra, pero cuando en el estudio hicimos los cálculos, hicimos la simulación de todos los cálculos, en realidad, si se pagó un poco más, fue simplemente por la aplicación de los de coeficientes, de factor K, o sea, algo que manda la ley, ¿no? La Contraloría se equivocó groseramente en ese informe. El problema es que cuando estos ingenieros nos buscan ya habían recibido su sanción de primera instancia, ¿no? Ya habían recibido su sanción de primera instancia y por tanto correspondía interponer recurso de apelación para que el caso lo conociera el Tribunal de Responsabilidades Administrativas, ¿no? El Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría. Así que preparamos el recurso de apelación y naturalmente pues solicitamos nos permitan el uso de la palabra para sustentar oralmente el recurso de apelación. El caso fue aquí en Tacna, y aquí en Tacna, el 28 de agosto es feriado por fiestas de Tacna. Entonces, los informes ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas son por videoconferencia desde la oficina regional de tu localidad. Y obviamente nosotros, pues como estudio, señalamos el domicilio procesal en Tacna. La Contraloría no tuvo mejor idea que en la notificación donde nos citaba el informe oral, nos citaba para el 28 de agosto, y como sabían que el 28 de agosto es feriado en Tacna, señalaron como sede para hacer el informe oral la Oficina Regional de Control de Moquegua. Entonces, con el estudio presentamos, o sea, nos pusimos de acuerdo con los 11 clientes y presentamos por cada uno de ellos un escrito señalando de que nos era imposible acudir a informar el 28 de agosto, dado que el 28 de agosto es feriado en Tacna, y que solicitábamos se reprograme la audiencia de informe oral dentro de una fecha que sea laborable en la ciudad de Tacna, que es donde tenemos nuestro domicilio procesal. Presentamos ese escrito, donde la audiencia estaba citada para el 28, nosotros presentamos ese escrito como el 20 de agosto más o menos. Nunca nos contestaron, o sea, tuvimos el cargo de recepción del tribunal, el tribunal nunca nos contestó el escrito, y el 29 de agosto nos llegó una notificación. Nosotros pensábamos que era la reprogramación de la audiencia, pero no, era la resolución del tribunal que resolvía el recurso de apelación. Y confirmaba la sanción de primera instancia. Entonces, naturalmente, nosotros llevamos esta resolución al fuero de lo contencioso administrativo.
Y en la demanda contenciosa administrativa, lo que nosotros argumentamos fue lo siguiente. A ver, una de las garantías es el debido procedimiento. Y como parte del debido procedimiento, yo tengo derecho a argumentar, y así lo reconoce la ley. La ley faculta al administrado para informar oralmente los argumentos que convengan a su defensa, ya sea en forma personal o por intermedio de su abogado. La pregunta del millón es, si tu audiencia de informe oral es el 28, ¿cómo es posible que tu resolución sea del mismo 28? Y que la hayas sacado, o sea, la audiencia era a las 10 de la mañana y tu resolución la hayas sacado a las 12 del mediodía. O sea, ¿en qué momento hiciste la resolución? La única explicación lógica es que tú ya tenías lista tu resolución. Y por tanto, el informe oral que me concediste era una mera formalidad, carente por completo de cualquier sentido, porque tú, juzgador, ya tenías la decisión tomada al momento en que yo me iba a presentar delante tuyo para informar oralmente. Esto es, por supuesto, violatorio al debido proceso, porque no tiene ningún sentido que te escuchen cuando la decisión ya ha sido tomada. No tiene ningún sentido que, a pesar de que hay un pedido de programación, no lo hayas resuelto. No digo resuélvelo dándome la razón. Si quieres, resuélvelo dándome la contra y diciendo, ¿sabes qué? De todos modos lo dices el 28, pero contéstame para saber si debo presentarme o no. Entonces, ojo con esto. O sea, si bien es cierto, la Contraloría General de la República es una institución muy respetable. Yo tengo muchos amigos, colegas, por quienes siento un profundo respeto profesional, que son funcionarios de la Contraloría. Esto no quiere decir que la Contraloría General de la República y los funcionarios que integran sus distintos órganos sean infalibles. Por supuesto que los informes de control pueden equivocarse. Por supuesto que puede haber defectos de tramitación de un procedimiento administrativo por responsabilidad administrativa funcional. Y por tanto es importante pues, conocer todo este conjunto de garantías para poder plantear una buena y adecuada defensa, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si es que la Contraloría no me concede el uso de la palabra? Bueno, tienes varias opciones. Si es en primera instancia, tienes la apelación. También tienes un recurso que se llama queja por defectos de tramitación. Y si a pesar de haber apelado y a pesar de haber presentado tu queja por defectos en la tramitación del procedimiento, pese a todo eso, nadie en la Contraloría te escucha, como pasó en nuestro caso, lamentablemente tienes que esperar a que se agote la vía administrativa y denunciar estos defectos en la correspondiente demanda contencioso administrativa ante el Poder Judicial. Ese es el único camino que queda, ¿no? El único camino que está de por medio. Espero haber contestado tu pregunta. Doctor Joan. Aló, doctor, buenos días, doctor. Una pregunta, usted comentó, bueno, le entendí de que el procedimiento administrativo disciplinario solamente son por actos administrativos, ¿no? Eso quiere decir, si, por ejemplo, si mi jefe inmediato me llama la atención por no cumplir actos funcionales, por ejemplo, no estoy realizando mi desempeño conforme él cree que que no lo estoy realizando, él me podría abrir un PAD, un proceso administrativo disciplinario de repente por el desempeño que vengo realizando. No. Lo que dije hace un instante, es de que tanto la responsabilidad administrativa disciplinaria como la responsabilidad administrativa funcional está condicionado a que la conducta se subsuma dentro de los tipos infraccionarios previstos en la Ley del Servicio Civil o en la Ley del Sistema Nacional de Control respectivamente. O sea, no he hablado de acto administrativo. Lo que he dicho es que la conducta debe subsumirse en el tipo infraccionario previsto para saber si va a ser procedimiento administrativo disciplinario, que es incoado por la entidad a través de la Oficina de Recursos Humanos, o
procedimiento administrativo sancionador que solamente puede ser iniciado como producto de un informe de control en el marco de un servicio de control posterior. Con el doctor terminamos. Sí, doctor. Puede continuar con la ponencia. Ok, listo. Permítame un segundo para reactivar mi PPT, por favor. Ok, continuemos. Ok, aquí está lo que han estado preguntando recurrentemente en los dos bloques de preguntas anteriores. De identificarse responsabilidades de tipo civil o penal, las autoridades competentes de acuerdo a ley iniciarán ante el fuero respectivo aquellas acciones de orden legal que correspondan a dichas responsabilidades. Es decir, Contraloría no tiene nada que ver con responsabilidad civil o responsabilidad penal. Su potestad sancionadora únicamente se circunscribe a la responsabilidad administrativa funcional, nada más. En el caso de responsabilidades de naturaleza penal, el jefe del órgano de auditoría interna comunicará sobre las responsabilidades simultáneamente al procurador público para que este último accione cuando el titular de la entidad no haya cumplido con actuar inmediatamente de tomado conocimiento de dichas irregularidades. Es decir, informas al titular de la entidad y al procurador. Si informado el titular no toma acciones inmediatas, quien lo tiene que hacer es el procurador presentando la denuncia ante el Ministerio Público. Y este es un tema bien importante, muy importante, muy importante. No se puede identificar responsabilidad cuando está prescrito conforme a los plazos establecidos en la norma correspondiente. En breve vamos a hablar acerca del plazo de prescripción. ¿Ya? Pero una de las cosas que tiene que evaluarse al momento de confeccionar el informe de control es si la responsabilidad administrativa funcional ha prescrito o no. ¿Ya? Esto es fundamental. No puede identificarse la responsabilidad si está ya prescrito. Sería un atentado contra los derechos del administrado. Ok, las entidades están obligadas a implementar las acciones a consecuencia de las sanciones por responsabilidad administrativa funcional impuestas por la Contraloría o el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas en un plazo máximo de 15 días hábiles bajo responsabilidad del titular. Es decir, una vez que sale la sanción es comunicada al titular de la entidad y el titular de la entidad tiene 15 días para ejecutar la sanción. El retraso o demora de la referida implementación no impide la eficacia de la sanción, pues esta es de cumplimiento obligatorio y efectividad inmediata desde que queda firme o causa estado. Claro, esto tiene que ver con la eficacia del acto administrativo, que conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General, se señala que el acto administrativo es eficaz, es decir, produce sus efectos desde su notificación válida al administrado, que en este caso sería pues el funcionario en quien se ha encontrado responsabilidad administrativa funcional. Basta que esta notificación haya sido debidamente practicada para que la sanción, para que el acto administrativo sancionador produzca plenamente todos sus efectos. Listo. Siguiente bloque de preguntas. ¿Alguna pregunta acerca de este tema? Doctor Joan. Buenos días, ¿me escucha? Sí, señor, se le escucha. Doctor, muy buenos días. Gracias. Quiero aprovechar las casuísticas que usted ha mencionado y conoce
para hacerle y formularle, le agradecería si me observa esta consulta. En una contratación de un servicio cuyo valor es superior a 1 millón, se contrató también el supervisor de este servicio. Este supervisor, en sus términos de referencia y en los documentos de contratación, no se formularon... Señor, por favor, creo que me disculpe un segundito. Disculpen un Correcto. segundo, por favor. ¿Ya? No te creo. Ah, de acuerdo. Listo. Disculpen todos. Disculpen, por favor. Señor, le pido 1000 disculpas. Por favor, ¿tendría usted la amabilidad de volver a formular su pregunta? Correcto, correcto. Como le decía, se realizó la contratación de un servicio por 1 millón y más de soles, por lo cual también se contrató la supervisión de este servicio mediante otra modalidad, otra contratación. En ese sentido, en esos términos de referencia del supervisor, no se indicaba en ninguna cláusula, no se indicaba cuál era la función que iba a realizar. Más en el contrato del servicio mismo, se indicó quien iba a dar la conformidad era el supervisor. De acuerdo a eso, y conforme a la ley de contrataciones y la ley y el reglamento de contrataciones, señala en el artículo 168.2 que quien da conformidad es el funcionario responsable del área usuaria. Dice funcionario. En este caso concreto, al habérsele dado o establecido en el contrato del servicio mismo, que quien va a dar la conformidad, la conformidad sería el supervisor, quiero hacerle en ese sentido esa pregunta. ¿Es factible esa designación de que el supervisor se encargue de dar la conformidad de las valorizaciones sin él tener la competencia o ser funcionario? Ya. A ver, no me queda muy bien claro cómo la pregunta está relacionada con el tema que estamos tratando, pero Sí. vamos ahí. Claro, definitivamente no, pues no puedes ir en contra de la ley, ¿no? Distinto es el caso, por ejemplo, en el caso de obras, donde sí dice que quien verifica la valorización es el supervisor, pero no hay una especificación similar para el caso de servicios. Eso no quiere decir que los servicios no pueden tener supervisión. Por supuesto que pueden tenerlo, pero no puede abdicar el responsable del área usuaria de su obligación de dar conformidad. Doctor Lucía, ¿no está activo su audio? Buenas tardes. Doctor, la consulta es la siguiente. Una obra que tiene dos componentes, una planta de agua y planta de desagüe, una sola obra con dos componentes, hace el informe de la Contraloría ya cuando la obra ha sido liquidada y entregada, e indica que ha habido un tema de colusión porque se ha encontrado inoperativa al momento que ellos han ido a hacer la verificación, que fue 4 años después de la entrega, que la gestión la dejó en total abandono. Hace el informe, pero solo identifica que la planta de agua está inoperativa, no funciona porque han cambiado la ubicación del terreno inicial del expediente técnico. Pero el otro componente, que es la planta de desagüe, que también está inoperativa, no la toca, no dice nada,
y los manda a juicio porque, bueno, manda el informe, lo manda al procurador, el procurador los manda a juicio porque indica que se ha encontrado una obra inoperativa por un informe que hace uno de los ingenieros civiles de la Contraloría. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es factible que la Contraloría, cómo se puede rebatir ese informe de que una obra en conjunto, la Contraloría solo se enfoque a un componente que está inoperativa, a la otra que también está inoperativa, no dice nada, y con eso te puede mandar hasta un juicio? ¿Cómo se puede rebatir ese informe? Porque a mi parecer es incongruente o está direccionado. Gracias. Ahí no hay nada que rebatir, doctora, porque, como le digo, los servicios de control pueden realizarse respecto a un determinado componente, una determinada operación, un determinado servicio, una determinada prestación. Entonces, no hay ninguna obligación a la Contraloría de, por ejemplo, si un contrato tiene 4 componentes, hablar de los 4 componentes. El servicio de control puede centrarse en uno de esos 4 componentes. Pero en el informe habló de los 4 y mandó, y la obra en general estaba inoperativa, ambos componentes, pero solo se direccionó a uno porque se había cambiado el terreno inicial del expediente técnico. Pero nunca al contratista lo han puesto en ese cuento, pero él no es responsable de la adquisición del terreno y nunca estuvo saneado físico o legalmente. A eso voy. O sea, lo que me quiere decir es que la Contraloría se equivocó en hacer su informe, ¿algo así? Claro, porque la Contraloría ha ido como que direccionada exclusivamente a ver, ha visto toda la obra, pero solamente se ha identificado en ese componente, ha dicho que está inoperativa, los ha mandado a juicio por inoperativa, pero solo por un componente inoperativo, nada más, no por todo el general de la obra. O sea, no ha puesto todo el valor y ha hecho un informe técnico. Con ese informe técnico ha identificado que el monto total del perjuicio es lo que vale ese componente y con eso los han enviado a juicio a todos los involucrados, ¿no? Mi pregunta es, Lo que yo haría si fuera el gerente general de la entidad es le enviaría un oficio al jefe de la oficina regional de la Contraloría para que revise los otros componentes. Correcto. Gracias. Ok. Doctor, tenemos una pregunta por el Facebook. ¿Se puede, por favor? Yo le voy a decir. Doctor, el doctor es Humberto Guapaya García. Él es miembro de la Policía Nacional. Doctor, buenos días. Soy personal policial. Fui llevado a Sao Paulo, Brasil, para ser operado de la aorta torácica descendente del corazón, donde me operaron, donde me impusieron una prótesis nuclear de toda la aorta torácica descendiente del corazón. Vine al Perú y a los 3 meses de haber sido operado, estando convaleciente de salud, en los 3 meses de haber sido operado, me realizaron por la Junta Médica en el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, me realizan una resonancia magnética nuclear, donde nadie me comunica y malogran toda la operación altamente especialistas, donde a consecuencia padezco de múltiples lesiones y enfermedades. Hasta la actualidad estoy postrado, doctor, basado en la ley 2744 de la ley general. Espero su respuesta y qué acciones tomaría ante la Contraloría. Esa es su pregunta, doctor. No me quedó muy en claro el sentido de la pregunta. Sin duda un caso bastante penoso todo lo que le ha pasado al señor, pero no sé qué tiene que ver la Contraloría aquí. Sí, doctor, porque tal cual así me lo ha escrito el doctor. Igual yo le voy a hacer compartir el Zoom para que quizás pueda él formularlo bien la pregunta durante la ponencia. Sí, por favor, porque no queda muy en claro qué tendría que ver la Contraloría en el caso que el señor plantea. Lamentable el caso, pero no me queda muy en claro qué tendría que ver la Contraloría ahí.
Doctor Luis. Doctor Luis, ¿está activo su audio? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera es, escuché su historia del caso de una profesora, creo dijo, profesora o que trabaja en una universidad, y que al final, que el Consejo Universitario es más que nada una entidad política, y creo que ahí no le dieron la razón, porque dijo que no era una responsabilidad administrativa disciplinaria, pero de esa sanción administrativa disciplinaria, ¿se podría llevar al Poder Judicial o solamente se puede hacer con las sancionadoras funcionales? No, se perdió el audio, no se terminó de escuchar su pregunta. Digamos, la decisión del Consejo Universitario de no darle la razón, ¿usted podría llevarlo mediante un proceso contencioso administrativo o no es posible en esos casos de responsabilidad administrativa disciplinaria? No, lo que pasa es de que en el caso de las universidades, el órgano sancionador es el Consejo Universitario y la apelación no la resuelve el Tribunal del Servicio Civil, como para el resto de entidades, sino que en el caso de universidades públicas, la apelación del PAT lo resuelve la Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria también es un órgano político, entonces no valdría la pena, o sea, consideré que no valía la pena ir a apelación, ¿no? Yo le propuse al cliente ir a responsabilidad, a demanda contenciosa administrativa, pero al final ya no quiso porque, bueno, como le impusieron pues un día de suspensión sin goce de haber, ya no, costo-beneficio, le dijo que ya no quería seguir pues metido en litigios. Pero sin duda ahí fue terrible porque a todas luces la responsabilidad, o sea, no había responsabilidad funcional y la responsabilidad disciplinaria había prescrito. Pero bueno, así es pues a veces el derecho, ¿no? Doctor, y la segunda pregunta es, ¿existe la posibilidad, en su experiencia, de que en alguno de estos casos de responsabilidad administrativa disciplinaria o administrativa funcional se pueda interponer un proceso constitucional? Un proceso constitucional. Lo que pasa, señor, es que, bueno, en nuestro modelo, la demanda de amparo es subsidiaria, ¿no? Si es que se ha afectado algún derecho constitucional en la tramitación del procedimiento, la vía idónea es la demanda contencioso administrativa. Habría que ver, pues, qué supuestos de excepcionalidad concurren en el caso concreto para saltarse la vía ordinaria y recurrir directamente a la constitucional, pero a priori la afectación a algún derecho constitucional tendría que ser alegada en la demanda contencioso administrativa. Doctor Jonathan. Doctor, buen día. Una pregunta, doctor, respecto al Consejo Universitario, ¿qué tipo de responsabilidad se puede iniciar al Consejo Universitario cuando ellos toman una decisión en el caso de incremento o de otorgar un bono a los trabajadores de la universidad? Eventualmente ahí podría haber responsabilidad administrativa funcional, porque, bueno, hay un mandato expreso en la ley de presupuesto que no se puede incrementar las remuneraciones. Y si a pesar de esta prohibición el acuerdo del Consejo es implementado, inclusive podría derivarse en una responsabilidad civil, ¿no? Si es que se llegan a hacer pagos indebidos y luego los beneficiarios de estos pagos no accedieran a reembolsarlos. Ese déficit en la caja del Estado podría ser trasladada a los integrantes del Consejo que votaron a favor de este incremento, a pesar de la prohibición existente en la ley de presupuesto. Doctor Domingo, está activo su audio. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, una consulta. La Contraloría o el OSI
¿nos pueden obligar a activar una casilla electrónica para la comunicación de sus informes? Buena pregunta. Sí, la verdad es que sí. O sea, como administrado en un procedimiento, la Contraloría puede instaurar ese mecanismo de comunicación. Ok, doctor, gracias. Doctor, disculpe nuevamente, y en el caso de que estos también sean, entiendo que a veces hay estudiantes que pertenecen al consejo universitario, ¿estos también pueden tener esa responsabilidad administrativa funcional? Claro, por supuesto. Pues están ejerciendo una función administrativa. Pese a que no son, bueno, son estudiantes, ¿no? Entiendo que no sé qué tipo de modalidad de contrato tendrán o cómo será esa parte, pero... No, es que están ejerciendo una función administrativa y por tanto tienen un vínculo con la administración pública. Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes nuevamente. Doctor, cuando nos piden en el formato 17 el plan de acción, indica que no se debe pasar de los 3 meses de implementación de acciones. Correcto. En el caso de que se haya notificado al contratista, al supervisor, para que se levanten las observaciones y dentro de esos 3 meses no se ha logrado concretar, aún persisten las observaciones, ¿se puede pedir a la Contraloría una ampliación de plazo a esos 3 meses o ahí concluye lo que nos piden? Bueno, es que independientemente de contratista, supervisor, que son externos, la responsabilidad es de la entidad. De que se puede pedir a la Contraloría una ampliación de plazo, de seguro que sí, pero de todos modos hay que tener en claro que la responsabilidad es de la entidad. La entidad no tendría por qué excusarse en que yo le pedí al contratista y no me hizo caso. Tienes los mecanismos para que el contratista te haga caso, mándale un apercibimiento con carta notarial y punto, y si no le resuelves el contrato. Ya. Por ejemplo, en este punto, a través de un hito de control, identificaron que no se penalizó, por ejemplo, dentro de la visita al personal que estaba con los CPPs. Sin embargo, se notifica al supervisor y el supervisor no emite su penalidad. En el contrato indica que la penalidad por falta de EPPs lo realiza el inspector a través de un informe. El inspector no realiza su informe, no cumple con la notificación que la entidad lo ha hecho. En este caso, la entidad podría penalizar a la empresa de oficio, podría saltar el contrato que tiene el supervisor para poder efectuar la penalidad. Yo pienso que no, porque recuerda que en el caso de la aplicación de otras penalidades, el contrato tiene que señalar el procedimiento. Y si el procedimiento indica que la evidencia del incumplimiento es el informe del supervisor, y tú quieres penalizar sin ese informe, te van a llevar al arbitraje y lo vas a perder, porque falta la pieza que señala el contrato. Lo que tendrías que hacer más bien, si es que el contratista supervisor no presente el informe, es mandarle una carta de apercibimiento porque está incumpliendo con sus obligaciones contractuales. Y válidamente le podrías resolver el contrato por ese tema. Designar un inspector y que el inspector haga el informe de las penalidades. Ya. Y, por ejemplo, en el caso de ahora del decreto de urgencia 070, se han definido 3 fases: la fase de la elaboración del plan de trabajo, mantenimiento periódico y el mantenimiento rutinario. Para el mantenimiento periódico ha habido un inspector de servicio. Ahora, para el rutinario, que está en ejecución actualmente, es otro inspector de servicio. Cuando el órgano de control va a hacer la inspección, advierte sobre falencias dentro de la fase 2, que es el mantenimiento periódico, que ya pasó. En este caso, el documento se envía al inspector de esa fase que ya pasó, y el inspector argumenta que ahorita, en estos momentos, él ya no está en vínculo con la entidad y por lo cual no podría penalizar. En ese caso, ¿qué se podría hacer, doctor? Disculpe. Muy buena pregunta. No tengo la respuesta.
Muy buena pregunta. Porque me está hablando de un inspector, o sea, alguien que fue funcionario de la entidad, pero ya no lo es. Así es. Porque si fuera un ex inspector, yo diría, bueno, responsabilidad por vicios ocultos y problema resuelto, ¿no? Pero si es un ex inspector, no hay un contrato con esa naturaleza pues, de poder pedir vicios ocultos. Muy buena pregunta. Como una salida operativa, no sé qué tan sólida sea legalmente, yo le mandaría una carta notarial diciendo, oye, mira, mientras tú estuviste acá, porque claro, a pesar de que es un ex servidor, todavía podría tener responsabilidad administrativa funcional por no haber cumplido oportunamente con establecer esa penalidad. Ojo, siempre y cuando, obvio, esté dentro del plazo de prescripción, ¿no? Pero podría tener responsabilidad administrativa funcional por no haber establecido la penalidad en el momento oportuno. Entonces yo le mandaría una carta notarial advirtiéndole esto y pidiéndole que presente en vías de regularización, de subsanación su informe, bajo procedimiento de poner a conocimiento de la Contraloría para el inicio de la acción de control, ¿no? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ok, listo. Permítame, por favor, abrir mi PPT. Deme un segundo. Y estamos entrando en el tramo final de la sesión. Ok. Las conductas infractoras están previstas en la ley, son 32 conductas infractoras. Les voy a enviar un link por intermedio de los organizadores del curso. Bueno, igual lo voy a poner aquí en el chat del Zoom, donde están las 32 conductas infractoras. Bueno, obviamente esas 32 conductas infractoras están previstas en la ley, ¿ya? Están previstas en la ley. Pero la Contraloría General de la República las ha sistematizado de manera muy didáctica en su portal web, y si le das clic en cada una de esas conductas, este enlace te permite establecer además si es que se trata de una infracción grave o de una infracción muy grave, ¿ya? Lo cual es muy importante para poder establecer la sanción y, bueno, aplicar también pues los criterios de gradualidad. ¿Ya? Lo acabo de pasar a los organizadores del curso. Por favor, doctor, le pido encarecidamente que lo reenvíe a los participantes. No he querido poner las 32 conductas porque ocuparíamos mucho tiempo y dejaríamos de hablar acerca de otras cosas importantes. A tal efecto, les estoy pasando el link para que ustedes lo tengan ahí. Sí, doctor. Muchas gracias. A ver, ¿cuáles son los tipos de sanciones que puede imponer la Contraloría General de la República? Inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 60 días calendario ni mayor a 1 año. Esto es para las infracciones graves. Para las infracciones muy graves es inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor a 1 año y hasta 5 años. ¿Ya? Por eso les hacía la tingencia de que es importante saber si esa infracción es una infracción grave o una infracción muy grave, porque esto va a condicionar la sanción a aplicar. ¿Ya? ¿Qué implica esta inhabilitación? Implica la pérdida de la capacidad legal para el desempeño de funciones, cargos o comisiones en el ámbito de la función pública por parte del funcionario servidor sancionado. Si es que la sanción es mayor a 6 meses, ojo con esto, si es que la sanción es mayor a 6 meses, esto supone además la consecuente extinción del vínculo jurídico de cualquier naturaleza que para la prestación de función pública mantuviese el funcionario servidor con una entidad pública al momento de la eficacia de la sanción. Es decir, si me suspenden por 5 meses, no hay ningún problema, esos 5 meses me voy a mi casa, se levanta la sanción y regreso a la chamba, tranquilo. Pero si hasta 6 meses, si la sanción es mayor a 6 meses, ya no puedo volver, es inmediata extinción del vínculo.
¿Ya? Si la sanción es mayor a 6 meses, se extingue inmediatamente el vínculo entre el funcionario y la administración pública. Ahora, si es que la sanción se impone a un funcionario mientras éste ejerce un cargo de elección popular, la sanción tiene eficacia desde que cese en dicho cargo. Por ejemplo, el señor Juanito Pérez era gerente de administración en una municipalidad y como tal, por su condición de gerente de administración, fue sancionado con una inhabilitación de 5 meses. Pero cuando le notifican la sanción, resulta que este señor Juanito Pérez era el alcalde de esta municipalidad. Entonces, como es un funcionario que al momento de la sanción se encuentra ejerciendo un cargo de elección popular como es alcalde, la sanción va a ser eficaz recién cuando el señor cese en su cargo de alcalde. Terminado su mandato, recién empezará a correr los 5 meses de la sanción de inhabilitación que se le ha impuesto. A esto alude. Los criterios para graduación de la sanción. La gravedad de la infracción cometida considerando el daño al interés público. La existencia de intencionalidad en la comisión de la infracción. Esto es importante porque ya hemos dicho que la infracción puede ser cometida por dolo o culpa. Claro, si es por culpa, o sea, si tú no tuviste intención de cometer la infracción, esto no quiere decir que te van a liberar, pero sí va a ser un criterio para graduarla, ¿no? Porque como han visto, la sanción va por tramos de mínimo de 60 días hasta 1 año para las graves y para las más graves más de 1 año. Entonces, ahí hay que establecer dentro de ese parámetro cuál va a ser la sanción para el caso concreto. Para eso sirven los criterios de graduación de la sanción. Tercero, el perjuicio causado o efecto dañino producido por la comisión de la infracción. Cuarto, el beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción, es decir, el beneficio que percibe el infractor. ¿Ya? Mientras el perjuicio se refiere al daño causado al Estado. El beneficio ilícito es para el infractor. Si el infractor se ha beneficiado o no por haber cometido la infracción. Eso también es un parámetro para graduar la sanción. La reiteración o reincidencia en la comisión de la infracción. Claro, no es lo mismo pues alguien que por primera vez en su vida comete un error que alguien que sistemáticamente tiene pues inconductas funcionales. Siguiente, las circunstancias de la comisión de la infracción. Este tema también es muy importante. La concurrencia de infracciones y finalmente el grado de participación en el hecho imputado, porque claro, puede haber alguna infracción que para su comisión se requiera pues toda una cadena de mando, ¿no? Por ejemplo, para la suscripción de un contrato en contravención a la norma. Ya, pues ahí va a estar metido sin duda el funcionario que tiene las facultades de contratar, eventualmente estará metido también el asesor legal de la entidad por no haber verificado que ese contrato no podía celebrarse, y por tanto ahí habrá pues un grado de participación, y esto también es un criterio para graduar la sanción. Ok, vamos a hablar, ya vamos cerrando, pero también creo que es importante hacer preguntas de estos temas. Por favor, abramos nuevamente el micrófono para las preguntas acerca de lo que hemos conversado hasta ahora. Sí, doctor. Por favor. Doctor, buenas. Una pregunta, en el caso de que cuando la comisión auditora, en este caso de la Contraloría, emite un informe y lleva una sanción por el tribunal, ¿no?, de la Contraloría, pero luego en el Poder Judicial señala de que no corresponde dicha sanción, ¿existiría algún tipo de indemnización o una denuncia a esa comisión auditora o a la misma Contraloría? Ok. Usted dice en el caso de que se logra una revocación. Depende. O sea, la respuesta a priori podría parecer que es que sí, pero no necesariamente, porque a veces es un tema probatorio, de interpretación de hechos, de interpretación del derecho,
con lo cual, pues, cualquier ser humano puede tener un criterio diferente y no tendría por qué haber responsabilidad. Pero hay situaciones donde sí, pues donde se trata de una sanción pues manifiestamente temerario dirigida, ¿no? Son situaciones excepcionales, desde luego, en lo que a mí respecta. Por parte de la Contraloría no conozco ningún caso en ese sentido, ni siquiera lo quisiera insinuarlo, pero si llegara a suceder, si hubiera alguna sanción pues que es manifiestamente temeraria, manifiestamente infundada, arbitraria, abusiva, por supuesto que el administrado podría iniciar una acción por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables, ¿no? Solamente tenemos esa pregunta, doctor. En el chat había algunas preguntas, creo. No, doctor. Ok. Todo está claro. Listo, avancemos entonces. Vamos a hablar acerca del procedimiento sancionador, ¿ya? El procedimiento sancionador tiene dos instancias. Su primera instancia, que está conformada por la fase instructiva y la fase sancionadora. La fase instructiva está a cargo de un órgano instructor que se encarga de hacer pues las indagaciones, de recabar la evidencia necesaria para determinar si es que existió o no la comisión de infracción. Por eso decíamos de que simplemente en el informe de control lo que se hace es identificar una posible responsabilidad. Todavía no es concluyente, porque eso se va a determinar en el marco del procedimiento sancionador. Entonces, la fase instructiva, que es una fase de investigación a cargo del órgano instructor de la Contraloría General de la República, tiene por finalidad determinar si existe o no la infracción que se ha identificado en el informe de control. Si es que se determina que no hay sanción, que no hay infracción, el caso se archiva. Si se determina que sí hay una infracción, pasa a la siguiente etapa, que es la fase sancionadora. La fase sancionadora está a cargo del órgano sancionador de la Contraloría General de la República. Y en esta fase, sobre la base de la investigación realizada en la fase de instrucción, se impone la sanción correspondiente. ¿No? Se impone la sanción correspondiente. Y en la segunda instancia, contra la decisión, contra la sanción impuesta por el órgano sancionador en primera instancia, el administrado tiene derecho de apelar dentro del plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. ¿Ya? El Tribunal Superior de Responsabilidad Administrativa de la Contraloría resuelve en segunda y última instancia administrativa el recurso de apelación. Por tanto, la decisión de este tribunal agota la vía administrativa y, en consecuencia, habilita al administrado su derecho a recurrir ante el Poder Judicial mediante la correspondiente demanda contencioso-administrativa. Los plazos para cada una de las etapas van a depender si se trata de un procedimiento sumario o de un procedimiento complejo. Ahora les explico a qué se refiere, pero vamos con los plazos. Por ejemplo, en la fase instructiva, si es un procedimiento sumario, el plazo para la fase instructiva es de 30 días hábiles, mientras que si se trata de un procedimiento complejo, el plazo de la fase instructiva es 60 días hábiles. En un procedimiento sumario, la fase sancionadora tiene 25 días hábiles, mientras que para un procedimiento complejo, la fase sancionadora tiene 50 días hábiles. Lo propio con la apelación. La apelación debe ser resuelta, en el caso de un procedimiento sumario, en un plazo de 25 días, y en el caso de un procedimiento complejo, en un plazo de 50 días hábiles. Ok, a ver. Vamos a explicar, antes de dar pase a las preguntas,
¿Qué se entiende por procedimiento sumario y qué se entiende por procedimiento complejo? El procedimiento es sumario cuando se impute la comisión de la infracción hasta 3 funcionarios sin superar en ningún caso las 2 infracciones por cada funcionario. Y los hechos estén pues relacionados con materias que por su especialidad no requieran de un plazo mayor, en cuyo caso estaríamos hablando de un procedimiento complejo. Entonces, un procedimiento complejo es cuando se imputa la comisión de la infracción a 4 o más funcionarios o se impute en algún caso de 3 a más infracciones por administrado. O los hechos se relacionan a materias que por su especialidad y por su complejidad requieran un mayor plazo. Esa es la diferencia entre procedimiento sumario y procedimiento complejo. Finalmente, el tema de la prescripción, que es un tópico bastante importante junto con el de caducidad, vamos a hablar acerca de 2 cosas. La prescripción de la potestad sancionadora se da en 4 años, contados desde el día en que la infracción se comete o desde el día en que la infracción cesa cuando se trata de una infracción continuada o permanente. Para esto se entiende que la infracción se comete desde el momento de su consumación, es decir, desde que se configuran todos sus elementos conformantes, incluyendo su elemento resultado cuando éste es requerido. Claro, lo que pasa es que hay infracciones que son de simple acción, mientras que hay infracciones que requieren un resultado determinado para su configuración. En el caso de la caducidad, el procedimiento sancionador no puede exceder 2 años contados desde el día siguiente de la notificación de su inicio del administrado, transcurrido el cual se entiende concluido. En caso el inicio del procedimiento sancionador se haya notificado a 2 o más administrados, la caducidad se cuenta conforme a las disposiciones del numeral 64.4 del numeral 64 del artículo 64, perdón, del reglamento. ¿Qué dice este numeral 64.4? Que cuando se notifica a 2 o más administrados, la notificación se entiende por válidamente efectuada con la notificación al último de ellos. A partir de ese momento se entiende que recién se ha producido la notificación. Por eso es que el plazo de caducidad se computará desde que se notifica al último de los administrados. Y con esto estamos terminando. Podemos abrir el micrófono para las preguntas finales antes de terminar la sesión. Doctor, buenas tardes. Gracias por su ponencia. Y tengo 2 preguntas. La primera es, en el procedimiento administrativo sancionador, administrativo funcional, ¿no?, de la Contraloría, ¿cuál es su sistema de valoración de la prueba o cómo manejan el tema de la prueba, ¿no? Obviamente, por lógica, me imagino que no será igual que en otros derechos civil y penal. ¿Tiene una vertiente peculiar, distinta en su sistema de valoración en la fase instructiva posterior? No hay ninguna peculiaridad. Obviamente, como estábamos hablando de un espacio sancionador, la carga de la prueba la tiene el Estado, ¿no? Bueno, en este caso la tiene el órgano instructor por el principio de presunción de licitud, pero sigue las mismas reglas de carga de prueba para cualquier espacio del derecho administrativo sancionador. En general, para cualquier espacio en que se ejerza ius puniendi por parte del Estado. Doctor, y la segunda pregunta es, viendo ese cuadrito que nos mostró sobre una fase instructiva y luego en la siguiente define o no respecto a los resultados de la fase instructiva, si le impone o no una sanción, ¿en qué momento uno puede, digamos, ofrecer pruebas en este procedimiento, ¿no? Haciendo como un símil al derecho civil, penal. Durante la etapa de instrucción. En cualquier momento, mientras dure. No, obviamente dentro de la etapa de instrucción no lo hemos desarrollado por cuestiones de tiempo, pero dentro de la etapa instructiva hay pues procedimientos y plazos, ¿no? Se le notifica al administrado para que el administrado presente su descargo y es en el momento del descargo donde debe ofrecer los medios probatorios que sustentan sus argumentos. Hay una etapa también donde puede ofrecer un informe oral y hacer pues la oralización de estos medios probatorios.
Doctor, disculpe, le dije dos, pero esta última pregunta va relacionada a la primera. ¿Cuál es el estándar de prueba en el procedimiento administrativo sancionador? ¿Cómo el estándar de prueba? Por ejemplo, en el proceso penal se habla del estándar de prueba de más allá de toda duda razonable. También hay otros estándares de prueba sobre mayor probabilidad, ¿no? Digamos, hay mayor probabilidad de que sea responsable contra una menor probabilidad de que no lo sea. Digamos, es el 50+1. ¿Cuál es el estándar de prueba de un procedimiento administrativo sancionador? No, es que, como le comenté al absolver su primera pregunta, señor, en todo el espacio administrativo sancionador, lo que prima es el principio de presunción de licitud. Entonces, el Estado tiene que destruir esa presunción de licitud con elementos probatorios contundentes. O sea, no se puede presumir que el administrado ha obrado contrario a la ley, porque lo que tiene que presumirse es que el administrado ha obrado conforme a la ley. Y la carga de la prueba del Estado es demostrar, destruyendo el principio de presunción de licitud, que el administrado no ha obrado conforme a ley. Así funciona la prueba en el derecho administrativo sancionador. Gracias, doctor. Muchas gracias. No hay de qué. Doctor, no tenemos... Ah, sí, tenemos la última pregunta del doctor Rubén. Doctor Rubén, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mi primera pregunta es, doctor, en el cuadrito que nos has demostrado, en este órgano instructor, ¿no? Sancionador. En el PAT en amonestación escrita es el jefe inmediato, ¿no? Y el que sanciona también jefe inmediato y el que oficializa recursos humanos. Y en el cuadro, el instructor y el sancionador, ¿quiénes estarían entrando, no? Esa sería mi primera pregunta y luego la segunda. El órgano, o sea, la etapa de instrucción la conduce el órgano instructor, así se llama, órgano instructor de la Contraloría General de la República. Y la etapa sancionadora la conduce el órgano sancionador, así se llama. Órgano instructor y órgano sancionador. O sea, doctor, hay una comisión en el órgano instructor. No, señor, es el órgano instructor y el órgano sancionador, así se llama. Es que acá ya en el PAT menciona jefe inmediato, no es más directo, mientras que en el órgano instructor... Esto no es PAT. Acá el órgano instructor y el órgano sancionador son dependencias de la Contraloría General de la República. Posiblemente habrá una comisión para este. La segunda pregunta, doctor, es... no es una comisión, es el órgano instructor y el órgano sancionador. No hay ninguna comisión. Ahí no lo comprendo, doctor, la verdad. ¿Y quiénes conforman eso? O sea, ¿quiénes lo conforman como órgano? Que se llama órgano instructor. Ah, ya te comprendo. Es una oficina que está... ya. Excelente, doctor. Disculpa, doctor. La otra pregunta es, como yo trabajo en Secretaría Técnica, en el sector salud, tenemos un problema, ¿no? Que en el año 2020, en régimen 1057 CAS, se aumentaron sus remuneraciones, ¿ya? En este caso, el proceso se está llevando, pero terminado esto, ¿se habría a conocer a la Contraloría para que sancione también ellos o solamente terminaría ya como administrativamente no hay una entidad? ¿Cómo sería eso, doctor? No, lo que pasa, señor, es de que la Contraloría, o sea, como hemos explicado en el desarrollo de la sesión, la responsabilidad administrativa funcional se establece en un informe de control producto de un servicio de fiscalización posterior, de un servicio de control posterior.
No, ya. Muchas gracias, doctor. No hay de qué, señor. Estimado doctor, teníamos una pregunta sobre el doctor Luis. Me dice, doctor, un ejemplo de caducidad, por favor. Es que más que un ejemplo es lo que dice el texto de la norma. O sea, si es que te notifican el inicio del procedimiento hoy día, bueno, el día lunes, el día lunes 5, 6, 7 u 8 de noviembre del 2021, como máximo tendría que terminar el 7 de noviembre el 8 de noviembre del 2023. Es decir, al 8 de noviembre del 2023 tiene que haber la sanción. Si es que no, ya no puede ejercerse la potestad sancionadora y por tanto se entiende que el procedimiento sancionador ha concluido, ¿no? En el ejemplo que estoy poniendo, si hasta el 8 de noviembre del 2023 no te han sancionado, ya no te pueden sancionar, el procedimiento concluye. A eso se refiere la caducidad. El doctor Luis dice, muchas gracias. Doctor Jonathan. Doctor, buenas, nuevamente. Una pregunta, ¿qué sucede cuando se me ocurre, ¿no? Un funcionario ya fue sancionado con una amonestación, suspensión por actos funcionales por la propia entidad, suspensión por un día, pero después de un año la Contraloría realiza un informe, ¿no? Una auditoría y determina responsabilidad por ese mismo hecho. ¿Puede ser sancionado nuevamente o ya no? Porque ya fue sancionado anteriormente por la entidad. No, lo que pasa es de que, como le digo, tiene fines distintos. La potestad disciplinaria y la potestad sancionadora tiene fines distintos. Pero entonces, siendo el mismo hecho. Sí, no, es que no hay dos bis in idem cuando hay fines distintos. Por eso es que también podría haber responsabilidad penal. Son distintas manifestaciones del poder punitivo del Estado. El no bis in idem es para la misma manifestación del poder punitivo. Ya, o sea, administrativamente puede ser sancionado por la propia institución y también luego, después de un año, nuevamente ser sancionado ya por la Contraloría. Es que son responsabilidades de naturaleza distinta. En la sanción que va a tener por parte de su entidad es una responsabilidad de carácter disciplinario, en la que si va a ser sancionado por la Contraloría, es una responsabilidad de carácter administrativo funcional. Son responsabilidades de naturaleza diferente. Doctor, buenas tardes. Quería hacerle una última pregunta, si usted lo considera pertinente. Tal vez algunos de los que están escuchando esta clase tal vez consideren mi pregunta un poco tonta, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones en su experiencia sería para alguien que, digamos, va a trabajar en el sector público como funcionario servidor para no acabar en un futuro sancionado por la Contraloría? Pucha, mira, unos cuantos, ¿no? Claro. No, hay uno solo nomás, no hay más de uno solo nomás. Lee bien antes de firmar y haz lo que dice la ley. No hagas nada que la ley no diga que puedes hacer. Nada. Nada que la ley diga que puedes hacer. Yo te digo con toda certeza, para todos, con toda certeza. Si durante la Guerra del Pacífico hubiese existido la Contraloría, los señores Francisco Bolognesi, Miguel Grau y Alfonso Ugarte hubieran sido sancionados. A Bolognesi lo hubieran sancionado por quemar el último cartucho.
A Grau lo hubieran sancionado por hundir el Huáscar y a Ugarte lo hubieran sancionado por desbarrancar el caballo. 100% seguro que la Contraloría los hubiera sancionado. Entonces, si tú no quieres correr con esa suerte, haz solamente lo que la norma te dice que puedes hacer. Esa es mi recomendación. Doctor, eso lo encuentro en la ley, también en los documentos de gestión, ¿no? ROF. Claro, todo. Hasta si te mandan un memorándum con una instrucción, guárdatelo y memorízate la instrucción y ejecútalo. Así funciona esto, la administración pública es así. Si por presiones de un superior te dice que hagas algo, pero tú sabes que no lo debes hacer. No, renuncia. Renuncias, porque en un futuro te pueden con control posterior. Sin duda. Esa es la quimera en la administración pública, que en el corto plazo nunca pasa nada, nunca, no va a pasar nada en el corto plazo. Todo va a pasar siempre, después, años después. Así funciona la administración pública, distinguidos colegas. Doctor, y más o menos ya para terminar, ¿cuánto es el tiempo que se demora, digamos, estarías envuelto en un proceso, ¿no?, contra la Contraloría? Aprox un tiempo, tal vez por su carga, tal vez similar al Poder Judicial, se demoran. O dice máximo 2 años, pues, de otro modo el proceso caduca. Ah, bueno, claro. Ya, Sí, eso es todo, gracias, doctor. No hay de qué. Excelente ponencia, doctor. Gracias. Muchas gracias, muy amable por ese comentario. Listo, amigos, creo que ya nos ha ganado la hora, con eso estamos dando por concluida la sesión. Yo les cedo el uso de la palabra a los organizadores del curso para las palabras de cierre. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde.